Las funciones son herramientas matemáticas que a través de una regla permiten relacionar una cantidad con otra de manera clara y ordenada. Cada valor de entrada obtiene un valor de salida, lo que facilita representar, analizar y predecir diferentes situaciones reales en el área de la física, la economía o incluso la vida cotidiana. Las funciones son relaciones matemáticas que asignan a cada valor de entrada x un único valor de salida f de x. Permiten describir cómo cambia una cantidad en una función de otra. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto de dominio un único elemento f de x de un conjunto C, que es codominio, que estas las vamos a ver más adelante. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de x, o sea, todas las entradas para los que la función sí tiene un posible de resultado. Quiere decir que es a lo que a la función sí se le puede meter sin que cause algún problema. Por ejemplo, en la función f de x, que es igual a 1x menos 2f de x, que es igual a x menos 21, el dominio está excluyendo al valor de x, que es igual a 2x, porque haría que el denominador sea 0 y no está definido. Y en el dominio el valor 0 no está contemplado porque no puede ser dividido. El codominio es el conjunto donde viven los resultados posibles de la función, es decir, los valores que se pueden generar. Es el lugar donde están las y's de f de x. Por ejemplo, para la misma función que es f de x, 1 sobre x, los resultados nunca van a ser 0, porque ninguna división da 0 como resultado. Entonces podemos decir que el codominio son todos los números excepto 0, y se piensa en el codominio como el conjunto donde caen los resultados. El rango es el conjunto de resultados que la función puede producir y la imagen es el conjunto de valores que la función realmente alcanza. Entonces lo que en realidad sale de una función se llama rango o imagen. La regla de correspondencia define cómo se relacionan los elementos de un conjunto dominio con los elementos de otro conjunto codominio. Un ejemplo sencillo que podemos ver en la regla de correspondencia es en las edades de las personas en una familia y sus nombres. Esta relación se puede expresar con la notación A implica B, donde A representa el conjunto de las edades y B es el conjunto de los nombres. La representación de la función en una tabla es un modo de mostrar cómo cada valor de entrada tiene su respecto valor de salida. En este caso los valores de entrada son x y los valores de salida son y. La tabla nos permite ver rápidamente a los pares ordenados x y y porque cumplen con la función y tenemos que seguir ciertos pasos para acomodar la función en una tabla. Por ejemplo, primero elegimos o nos dan la función. Después seleccionamos los valores x y los valores y sustituimos el valor de x en la función de y para después colocar los resultados en una tabla como la que está en la siguiente página. Tenemos la función f de x que es igual a 2x más 1 y en la primera columna encontramos la x, después la sustitución y el valor de y respecto a f de x. Si tenemos como valor de x menos 2, la sustitución es 2 por menos 2 más 1 y el resultado es menos 3. Entonces menos 3 es el valor de y respecto a f de x. Después también tenemos menos 1. Menos 1 en su sustitución sería 2 por menos 1 más 1, que es igual a menos 1. Menos 1 es el resultado de y respecto a f de x. Y lo mismo con el 0. El 0 es 2 por 0 más 1, que es igual a 1. Entonces 1 es el valor de y respecto a f de x. Y lo colocamos en una tabla simple como resultados finales, donde solo mostramos los resultados de x y los resultados de y para lograr una comparación. La representación gráfica es cuando en la función se relaciona cada valor de x con un único valor de y para poder graficarla se eligen los valores de x y se calculan sus y's. Para eso los pares ordenados se colocan en puntos en el plano cartesiano.
a como se muestran en la imagen, y al unirlos se forma una gráfica que puede ser recta o en curva. Por ejemplo, en la función y, que es igual a 2x más 1, la gráfica que se muestra tiene una recta con pendiente positiva. Una función lineal es un tipo de función matemática que establece una relación de proporcionalidad directa entre dos de las variables. Una variable será independiente y representará con la letra X. La otra variable será dependiente y se representará con la letra Y. La representación gráfica es una línea recta porque el cambio constante indica que no hay curvas ni aceleraciones y mucho menos variaciones regulares. Y se expresa mediante una fórmula general que se lee f de x es igual a la pendiente x, donde m es la pendiente de la recta y representa el ritmo de cambio constante que habrá entre las variables, que recordemos que es la variable x y la variable y. Y la función siempre va a pasar por el punto 0,0 porque no tiene un término independiente. La función lineal es fundamental en áreas matemáticas porque se podría decir que es la base que se usa para describir relaciones directas en situaciones donde el comportamiento de la variable depende proporcionalmente de otra. Es decir, que en este tipo de funciones aparece frecuentemente en problemas reales como costos proporcionales, velocidades constantes, escalas, conversiones y procesos que requieren de análisis simples de cambio. Y como se pueden ver en la imagen, una bicicleta andando se puede considerar una función lineal porque la velocidad es constante y siempre irá en línea recta. Igual un corredor de atletismo, si la carrera son en línea recta, se considera una función lineal porque su velocidad es constante. Entonces son problemas reales relacionados con esta actividad. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que se expresa mediante la fórmula f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a será igual a 0. Esta función genera una relación no lineal entre la variable independiente que se representa con la x y la variable dependiente que se representa con la y. Su comportamiento siempre será curvo, ya que el término x al cuadrado provoca que los valores de la función no cambien de manera constante, sino de manera acelerada. A medida que x se aleja del origen, los valores de y crecen o decrecen con mayor rapidez. La gráfica de una función cuadrática siempre será parábola, una curva simétrica que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo a, es decir, ya sea positivo o sea negativo. Si a es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba y tiene un mínimo, pero si a es menor que 0, se abre hacia abajo y tiene un máximo. En la imagen se está viendo que como la respuesta es negativa, quiere decir que la parábola se abre al signo contrario, que es hacia arriba. La función cuadrática también posee un punto clave que se llama vértice, que es el que representa el valor más alto o el valor más bajo de la función, y se tiene en cuenta con un eje de simetría, que es la línea vertical que divide la parábola en dos partes iguales, simétricas. Las funciones cuadráticas son fundamentales en el estudio de las matemáticas, de la física, de la ingeniería, de la economía o de disciplinas donde se analizan fenómenos que involucran movimientos no uniformes, trayectorias parabólicas, en máximos o mínimos y situaciones que requieren optimización. Retomando la parte del vértice y de las partes simétricas, se puede tomar en cuenta la imagen de la diapositiva pasada, donde tenemos la parábola. Entonces, el punto vértice aquí está en -2, porque es el punto más bajo de la parábola. Y entonces, si nosotros doblamos en dos partes iguales partiendo del vértice, debe de tener un eje simétrico, ya que debe de unirse línea con línea exactamente a la mitad, empezando por el punto de origen, que en este caso es el vértice. Y pues aquí tenemos
unas imágenes representando lo que es la parábola y que son movimientos no uniformes y trayectorias parabólicas, máximos o mínimos, porque las velocidades no son constantes y cambian de acuerdo a, a la actividad que tengan. Una carrera de autos en donde la trayectoria es en círculos, la velocidad no es constante, no es uniforme, ya que cambia de acuerdo a la aceleración y la trayectoria que lleve. Las funciones afines son rectas que no pasan por el origen porque tienen un valor agregado b y tienen la forma y es igual a mx más b. Las funciones polinómicas son expresiones matemáticas que se presentan como la suma de términos, donde cada término es un número coeficiente y multiplicado por una variable elevada a una potencia entera no negativa. El grado del polinomio determina la forma de la gráfica. Las funciones exponenciales son aquellas que se expresan en la forma general. F de x es igual a por b elevada a la x. A es una constante que representa el valor inicial o el coeficiente de la función, y b es la función de la función, que debe ser un número positivo diferente de 1, y donde x es la variable independiente. La función logarítmica es una relación matemática que asocia a cada número real positivo 2x con su logaritmo en una base 2a. En ella se encuentran las bases más comunes, que son el logaritmo decimal, logaritmo natural y logaritmo de cualquier base. Las funciones racionales son aquellas que se expresan como el cociente de dos polinomios y se caracterizan por tener un dominio que excluye los valores que anulan el denominador. Una función racional se define como una función que puede expresarse en la forma f de x es igual a p de x entre q de x. Las funciones trigonométricas surgen de relaciones entre ángulos y del círculo unitario. Son periódicas. Un ejemplo, tenemos y es igual a sin de x y y es igual a cos de x y es igual a tan de x. Las funciones a trozo son funciones que tienen diferentes expresiones para diferentes intervalos en su dominio. Estas funciones son también conocidas como funciones definidas por partes, funciones segmentadas o funciones seccionadas. Y como ejemplo, tenemos la imagen de abajo. Las funciones inyectivas, soprayectivas y biyectivas clasifican cómo se relacionan los elementos del dominio con el codominio. La inyectiva, cada valor de salida viene de un único valor de entrada. La suprayectiva, la función, cubre todo el codominio. Y la biyectiva es inyectiva y suprayectiva a la vez. Y abajo tenemos una imagen como ejemplo. ¿Cómo hacemos uso de la aplicación de funciones? Una función establece un valor de entrada, que es la variable independiente, e influye sobre un valor de salida, que es la variable dependiente. Gracias a la capacidad que tiene para mostrar patrones de cambio, las funciones serán esenciales para representar fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociales y tecnológicos. La aplicación en la vida cotidiana es esencial en casos como la temperatura, los consumos, velocidad y distancia, o descuentos y precios. En la economía, que hablamos de ingresos y gastos, intereses compuestos, ofertas y demandas y maximización de ganancias. O en la aplicación de estadística, que son modelos de regresión, distribuciones de probabilidad o análisis en tendencias. Por otro lado, vemos la forma de obtener una función. Esta se da mediante la fórmula algebraica que se escribe f de x es igual a 2x más 3 o f de x es igual a x al cuadrado, o a partir de una tabla de valores donde se observan los pares x y se identifica la relación que hay entre ellos. También, como se mencionaba, puede ser desde una gráfica donde se analiza la relación entre x y según la forma de la curva o la recta, o de una situación real por problema que se interpreta en costos, distancias, temperaturas, etc. y se convierten en expresiones matemáticas. En conclusión, las funciones permiten describir cómo cambia una variable respecto a otra y son esenciales para comprender y modelar fenómenos en diversas áreas.
Su estudio facilita el análisis, la interpretación y la resolución de problemas en contextos científicos y cotidianos, convirtiéndolas en una herramienta fundamental de las matemáticas. Gracias. Muchas gracias por ver este video. Y espero que les haya quedado un poco más claro el tema de las funciones. Hasta luego. Bye bye.